Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar juntos un día más. Los saludo en el amor del Señor. Doy gracias a Dios porque nos permite este tiempo para poder compartir su palabra, para que podamos continuar, ¿cierto?, con el tema que estamos viendo sobre los últimos tiempos. Eh, Damos gracias al Señor, ¿cierto?, por la vida que nos entrega, la salud, por el pan que pone cada día en nuestra mesa. A pesar de todo lo que estamos viviendo, Él ha sido bueno con nosotros, hermanos. Hemos tenido sustento y abrigo y es motivo para dar gracias al Señor. Vamos a continuar el día de hoy con el tema que estamos viendo sobre los últimos tiempos. Hoy veremos el engaño, la falsedad que se impondrá. El engaño, ¿cierto? La cita bíblica la encontraremos en Mateo 24:4. Mateo 24:4, donde dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso lo sabemos, ¿cierto? Son las palabras de nuestro Señor Jesús. Él dijo que nadie nos engañe. Mirad que nadie os engañe, dijo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que ellos son el Cristo, que ellos son el Mesías. Hemos visto a muchos personajes, hermanos, diciendo que ellos son el Cristo, que son el Mesías, que han venido a salvar al mundo, y vemos que han muerto como cualquier persona mortal y han desaparecido, hermano, han desaparecido de esta tierra, y ahí vemos cómo eso es un engaño, ¿cierto? Antes de continuar con los acontecimientos apocalípticos que estamos viendo y la venida de nuestro Señor Jesús y de los sucesos que vendrán, también es importante que sepamos que en el día de hoy, hermanos, se está levantando una serie de acontecimientos, y uno de ellos, cierto, es la mentira. Es la mentira. Y todo esto, cierto, profetizado por el mismo Señor Jesús. Él mismo, como acabamos de leer, cierto, dijo que tengamos cuidado para que nadie nos engañe. El engaño, cierto, viene de la mano con la mentira. Entonces nosotros debemos ser sabios, como lo he dicho y lo vuelvo a repetir, lo he dicho durante todos estos temas. Debemos ser hombres y mujeres sabios, entendidos, conocedores de la Biblia, conocedores de la Escritura. ¿Para qué? Para que podamos tener respuestas, ¿cierto?, a las interrogantes que muchas veces la gente tiene sobre qué va a pasar o qué va a acontecer en esta tierra. La Biblia habla, ¿cierto?, de los eventos que vendrán. Los que creemos en Cristo debemos ser lo más preparados en lo posible, hermano, para dar respuesta a los que tienen dudas con respecto a lo que va a acontecer. Una persona que es cristiana debe estar preparado, hermano. Aunque tú digas, no, que yo no soy pastor, yo no predico, yo no estoy encargado en la iglesia, no tengo un puesto, nada, así que no, a mí tienen que enseñarme. De la misma forma, hermano, de que un pastor o un predicador se prepara para un mensaje, para un sermón, asimismo las personas como cristianos, como hijos de Dios, deben prepararse. Y es algo, está intrínseco en el cristiano, hermano, porque tú como cristiano debes anhelar, ¿cierto?, el tener el conocimiento de la palabra del Señor. Tú debes tener ese anhelo de querer aprender cada día más de la palabra, de conocer al Señor. Y eso, ¿cierto?, va de la mano con las Escrituras, hermano. Un cristiano verdadero tiene hambre por la Escritura. Un verdadero hijo de Dios tiene hambre por conocer a Dios. Tiene hambre, ¿cierto?, por aprender y por conocer más y más de nuestro Señor. Y así como sea o no sea un predicador, ¿cierto?, debemos tener la respuesta para las personas que en estos tiempos están confundidas y necesitan tener respuestas de parte de nosotros de qué va a acontecer en este mundo. Entonces nuestra guía maestra, ¿cierto?, es la palabra del Señor. Nuestra regla de fe, de moral, de conducta inerrante, ¿cierto?, es la Escritura. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la palabra del Señor, hermano, siempre va a ser una antorcha que alumbra, como dice Pedro también, en un lugar oscuro. Así como dice también, ¿cierto?, Jesús cuando habla de que nosotros debemos ser lumbreras, de que debemos ser una luz en medio de la oscuridad para alumbrar, para
hacerle saber a las personas que hay un Dios verdadero, un Dios que salva, un Dios que rescata, un Dios misericordioso, hermano, y somos nosotros encargados. Y para eso debemos llenarnos de la palabra del Señor, llenarnos del conocimiento de su palabra. El objetivo de este tema el día de hoy, hermano, que es la primera parte, descubrir las mentiras, ¿cierto? Y la mentira, ¿con qué se contrasta? Con la verdad. Debemos la mentira descubrirla por medio de la verdad. Y esa verdad la encontramos en la Biblia, en las Escrituras, hermano. Es la única parte donde encontraremos respuestas a nuestras interrogantes. Pregunta, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos nosotros? Es obvio, ¿cierto? Si estamos viviendo en estos tiempos finales. Las noticias, hermanos, los diarios, los periódicos, ellos nos dicen lo que pasó ayer o lo que pasó en el pasado, en un tiempo pasado. Pero la Biblia nos enseña lo que pasó, lo que pasará y lo que está sucediendo, hermano. La Biblia es un libro del presente. Así como Dios, ¿cierto? Cuando se reveló a Abraham, le dijo, yo soy el que soy. Hablando de que Él es. Él no es que yo fui o yo seré, no, Él es. Él siempre es, hermano. Y su palabra, la palabra santa, ¿cierto? Que viene de parte de un Dios santo, la palabra inerrante que viene de parte de un Dios inerrante. En el fondo la Escritura, hermano, es todo lo que es Dios. Todo lo que es Dios es la Biblia, es la Escritura. Inspirada, ¿cierto?, por el mismo Dios hacia los hombres para plasmarla en esas hojas que hoy tenemos en nuestras manos o hoy en día, ¿cierto?, en nuestros teléfonos de forma digital. Pero esa es la palabra del Señor y la única que nos va a enseñar los eventos que van a acontecer, hermano. Debemos apoyarnos en la Biblia para que podamos entender qué es lo que sucederá, qué es lo que pasará en un futuro no muy lejano, hermano. La Escritura, la Biblia, es el libro más seguro y certero. Revela los secretos de Dios. Contiene miles de profecías. Y asimismo, hermano, también nos enseña todo lo que ha de venir. Nos habla de personajes, nos habla de lugares, ¿cierto? Describe el cielo también, describe el infierno, nos describe la misma presencia de Dios también las Escrituras, hermano. Nos enseña, nos ministra, nos ayuda en nuestra debilidad, nos enseña a ser padre, madre, hijo, esposo, esposa, nos da reglas de vida, de moral, de buena conducta, hermano. Y también esa misma Biblia nos habla de los últimos tiempos, de los postreros días que también dice, del final de los tiempos. Ahí nos habla la Escritura. Relata todas las declaraciones de nuestro Señor Jesús. Él es el personaje central de la Biblia, hermano. Nuestro Señor Jesús es el personaje central de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Él es el personaje con toda la autoridad del Padre, que aparece en la Biblia. A Él se le dio toda potestad, hermano, en la tierra. Y a Él se le ha dado el mando también de su iglesia como el esposo, ¿cierto? Como el que un día vendrá a contraer matrimonio con su esposa, que es la iglesia. Ya en el último periodo de la historia, Jesús, nuestro Señor, Él regresará para poner fin a la injusticia, hermano, imperante que vivimos el día de hoy en este mundo. Y mucha injusticia, hermano, mucha injusticia en el mundo. Pero un día nuestro Señor Jesús vendrá y pondrá todo en orden. Todas las cosas serán puestas en orden. Y Él reinará como un solo y soberano Rey y Dios. Sobre todo principado, sobre todas las potestades, Él reinará en esta tierra. Entonces, ante todos los acontecimientos finales, como el anticristo, la gran tribulación y la venida de Cristo, se levantarán también, nos habla la Escritura, maestros, profetas, apóstoles y falsos cristos, engañadores, y que van a engañar a muchos, hermanos, a muchos. Hoy en día conocemos a muchos maestros que son falsos, muchos profetas que son falsos también. Apóstoles, ¿para qué decir, hermano? Ya cualquiera al día de hoy es un apóstol, cualquiera al día de hoy es un profeta. ¿Quién los designa? Se designan ellos solos, hermano, solos. Apóstoles. Van por grado, según ellos ven la jerarquía, ¿cierto? De
¿Cuánto tiempo llevan caminando en el Evangelio y cuáles son sus señales, cuáles son sus milagros, hermano? Y se ponen ellos estos títulos. Imagínense un apóstol. Cuando los apóstoles estuvieron en el tiempo de Cristo ya no hay más. No hay más. El último de los apóstoles fue Juan, ¿cierto? Nos dice la Escritura. El último que enseñó el camino de Cristo, el último de los profetas, perdón, fue Juan. Entonces, si él fue el último de los profetas, ¿quién designa a los profetas que hay hoy en día? ¿De dónde sacan la autoridad, cierto, para poner ellos a estos profetas o a estos apóstoles? Todos son falsos, hermanos. Buscan solamente, buscan el reconocimiento humano, buscan el ser vistos, el que la gente los adule, igual que los fariseos, ¿cierto? Cuando Jesús les decía, a ustedes les encanta que en las plazas les digan rabí, rabí, que los saluden, ¿cierto? Que les digan maestro, ¿cómo está, maestro? Eso le dijo Jesús a los fariseos en ese tiempo. Les dijo, pero ustedes por dentro, ¿cierto? Están llenos de huesos de muertos, son unos sepulcros blanqueados, les dijo Jesús. Y hoy en día no ha variado o no ha cambiado mucho, hermano, todo aquello. Porque muchos buscan solamente el reconocimiento de las personas y el dinero también. El dinero, hermano, que es el mal de todos los tiempos, el mal de todos los males, que es el amor al dinero. El dinero en sí no es malo, hermano, que eso quede claro, sino el amor al dinero es lo que perjudica y lo que mata. Y estos maestros, hermano, estos falsos, son los que harán que algunos apostaten de la fe. Es una palabra, cierto, conocida entre nosotros, la apostasía. No vendrá, cierto, la semana pasada vimos que el Señor y el Anticristo no harán su aparición en el mundo sin que antes venga la apostasía. En 1 Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos apostatarán de la fe. ¿Quiénes son esos algunos, hermanos? ¿Quiénes son esos que van a apostatar de la fe? ¿Serán cristianos? ¿Serán personajes rescatados, redimidos por la sangre de Cristo? ¿Quiénes son esos que van a apostatar, hermano? ¿Podrá un cristiano verdadero apostatar de la fe? ¿Podrá un cristiano real, que ha sido llamado por el Señor, apostatar de la fe? Antes de continuar con las cosas y los eventos que van a venir, hermano, es necesario advertir a la iglesia de Jesucristo que no se dejen engañar por los falsos. Todo esto lo está manejando ahora el espíritu del anticristo. Viene, cierto, a engañar a muchos, Y como dice acá, cierto, muchos van a apostatar de la fe. En 2 Tesalonicenses 2.1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, no se dejen engañar, está diciéndole Pablo acá a la iglesia en Tesalónica, no te dejes engañar, ni por carta, ni por nada, como si fueran palabras de nosotros, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta palabra apostasía proviene de apostación, es la palabra, cierto, principal, y habla de algo que separa, habla de un divorcio, de carta de divorcio, o sea, de divorciarse, hermano. ¿Cuándo hablamos de un divorcio? ¿Cuándo hablamos de una separación? Hablamos de divorcio cuando no hay amor, ¿cierto? Si alguien a lo mejor se ha separado de su esposa o de su esposo, es porque ya no había amor. Se murió la flor, como dicen, ¿cierto? Se apagó el fuego, se apagó la llama. No había amor. ¿Y qué pasó con eso? Hubo, ¿cierto?, un divorcio. ¿Y por qué se murió ese amor, hermano? ¿Por qué se muere el amor en los matrimonios? ¿Por qué se muere el amor en la familia? Porque no es un amor verdadero. Cuando hay divorcios, cuando hay separaciones, es porque el amor nunca fue real. ¿Por qué? Porque el amor permanece para siempre. El amor prevalece, hermano, por sobre todas las cosas. Cuando hay amor por sobre todas las cosas, uno siempre va a preferir al otro.
siempre va a preferir al esposo, siempre vas a preferir a la persona que está frente tuyo, que es tu esposo o tu esposa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos cristianos, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos rescata, nos damos cuenta de que nosotros en nuestro matrimonio debemos casarnos, debemos nosotros sacrificar nuestra vida para hacer feliz al otro. Ese es el matrimonio, hermano. Debes casarte para hacer feliz a tu pareja. Todo el mundo dice, yo me caso porque quiero ser feliz, quiero que me hagan feliz. Es un pensamiento egoísta, hermano, egoísta a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Porque yo me caso con una persona que amo, respeto, y yo quiero amarla a ella, yo quiero respetar a esa persona. ¿Y qué hago entonces? Yo la amo a pesar de todas las cosas, hermano. A pesar de todo, yo amo a esa persona y doy todo por ella. Y si es así, el amor va a ser recíproco, porque la otra persona va a pensar exactamente como tú. Entonces, cuando existe ese amor, hermano, no hay separación, no hay divorcio. ¿Qué pasa en la iglesia, hermano? ¿Qué pasa cuando las personas llegan a la iglesia, escuchan la palabra, ¿cierto? Como habla el libro de Hebreos, son iluminados por el Espíritu, reciben de ese don celestial, reciben de la palabra, ¿cierto? Y son iluminados por un corto tiempo, donde llega esa semilla, ¿cierto?, al corazón, y como es una tierra que no va a dar frutos, es una mala tierra, la semilla muere. La semilla en la palabra del Señor muere. Entonces estas personas son iluminadas por un poco de tiempo, están en la iglesia, comparten con los hermanos, se dicen ser cristianos, cantan entre medio de nosotros, oran, algunos a lo mejor por ahí hasta predican, pero no son verdaderos, hermanos, no son verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque después de un tiempo se van, después de un tiempo ya no les gusta el Evangelio, ya es aburrido, ya es anticuado, ya no les satisface, no les llena el Evangelio que un día ellos mismos dijeron, ¿cierto?, que les llenaba y que daban gracias a Dios, hermano. Yo conozco muchas personas que han dicho eso, que han hablado, ¿cierto?, y se han llenado la boca del Señor, el Señor me rescató, el Señor me salvó, el Señor aquí, acá, y después de un tiempo los vemos fuera, hermano, los vemos fuera como si nada, como si hubiera sido solamente un pasar por la iglesia, como una experiencia religiosa, ¿cierto?, como dice por ahí esa alabanza. Entonces, ¿qué pasa, hermano, cuando ocurren estas cosas? Ellos apostatan de la fe, ellos se van del camino del Señor. ¿Por qué? Porque muchos no soportan la palabra de Dios, no la soportan. Un verdadero cristiano, hermano, una persona llamada eficazmente por el Señor, jamás apostatará de la fe. ¿Por qué? Porque el amor del mismo Dios, el amor de Jesucristo está en nosotros, y ese amor jamás se va a apagar, hermano. Jamás se va a ir ese amor y esa pasión por Cristo. A lo mejor se va a apagar un poco esa llama, como le decía Pablo a Timoteo, ¿cierto? Aviva el don de Dios que está en ti, que es el Espíritu Santo, hermano. Y esa es tu tarea, avivar ese don que está en ti, avivar ese don del Espíritu Santo que está en nosotros. Y cuando se está apagando, tú te das cuenta y dices, no, yo debo echarle un poco de combustible a esa llama para que vuelva a encenderse. Y es donde nosotros, hermanos, comenzamos, es como seguimos adelante, es como que se nos va a acabar el combustible y viene el Señor y nos vuelve a llenar el tanque y seguimos adelante, hermano. Y ahí hablamos de la perseverancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente nos cansamos, nos caímos, estamos tristes, decaídos, pero Dios nos levanta y nos sigue y nos empuja, ¿cierto?, para seguir caminando. Entonces esa es la diferencia de un verdadero cristiano y de uno que no lo es. Y cuando Pablo habla acá de que muchos van a apostatar de la fe, son personas que nunca fueron cristianos, que nunca hubo una conversión en su corazón. Fue solo algo pasajero, fue solo algo de manera no espiritual, hermano, no fue un cambio real, sino que fue algo intelectual, del pensamiento, de la mente. Solamente les gustó, ¿cierto? Encontraron qué divertido el Evangelio, qué rico, ¿cierto?, los hermanos, el amor, pero después pasa ese amor, hermano, y se va. ¿Qué pasó? ¿Perdió la salvación? No, hermano, nunca fue salvo, jamás fue salvo, porque una persona que es salva permanece y persevera hasta el fin. El que persevera hasta el fin, dice la Escritura, ese será salvo.
Y ahí hablamos de la perseverancia de los santos, hermanos, de los que Dios llama, de los que Dios transforma, de los que Dios cambia y transforma para su reino. Entonces los que van a apostatar, ¿cierto?, son los falsos, los que nunca fueron, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra, como lo acabamos de ver, ¿cierto?, la palabra griega habla de un divorcio. Y el divorcio es cuando se acaba el amor. A nosotros los cristianos, ¿cierto?, no se nos acaba el amor por el Señor. Y jamás se nos va a acabar, hermano. A lo mejor se nos va a apagar la llama, como recién lo decía, pero esa llama debemos volver a avivarla. Debemos volver a echarle ese combustible para seguir adelante. Entonces esos son los que apostatarán de la fe, esos son los que se irán, porque nunca hubo un amor verdadero, nunca fueron verdaderos cristianos. Así mismo pasa con el creyente superficial que nunca creyó en el Señor, ni nunca hubo una verdadera conversión, y por ende, ¿cierto?, apostatará y se irá detrás de lo que les gusta oír. Hay muchos hermanos que se van de las iglesias porque no les gusta el mensaje, no les gusta la palabra, no les gusta que le hablen del pecado, no les gusta que le hablen a los hermanos cuando están equivocados, que los corrijan, sino que les gusta la parte del Dios de amor. Eso les gusta el Dios de amor, el Dios que no corrige, el Dios que no castiga, el Dios que siempre es amoroso. Y eso no es la verdad completa, hermano. Esa es una media verdad, y si es media verdad es una mentira. Dios no es así. Dios es amor y fuego consumidor también. Entonces las personas cuando se van de las iglesias porque que Dios los sacó y los llevó a otro lugar porque les gustó más ese lugar, o Dios les dijo que tenía que irse, es solamente porque ellos quieren irse, porque ellos quieren buscar otro lugar, porque no les gusta la corrección, no les gusta que los corrijan a la luz de la Escritura, sino que quieren que les soben el lomo, quieren que los tengan ahí bien elevados, ¿cierto? Que son los hijos del rey, las hijas, las princesas del Señor, que nadie son como ellos, que son elegidos del Señor, que son... No, hermano, no. La Biblia nos enseña que somos pecadores, que somos faltos y que somos pecadores redimidos por la gracia de Dios. Eso es lo que somos, hermano. Y lo mínimo que mostramos es humildad ante el Señor. Y si Él nos corrige, gloria al Señor, si Él nos tira la oreja, nos advierte sobre el pecado, nos dice en la cara, ¿cierto?, que estamos pecando y que estamos cometiendo pecado ante sus ojos, por medio de la palabra, ¿qué debemos hacer nosotros? Es creerle al Señor y arrepentirnos y cambiar. No hay a otra iglesia, hermano. Esa no es la solución. En 1 Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estas doctrinas, cierto, que les gusta oír, que son las del hombre, como recién lo comentamos, que elevan el ego de las personas, que los mantienen bien arriba, bien con su ego al máximo, cierto, para que se sientan importantes. No necesitamos eso los verdaderos cristianos, hermano. Fuimos llamados para predicar el Evangelio, para mostrarle a otras personas de que creemos en un Dios real, en un Dios que salva, en un Dios que rescata, en un Dios que restaura, en un Dios que restaura vidas, en un Dios que restaura matrimonio. Y lo más importante, que fuimos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, hermano. Ese es el principal llamado del cristiano, hermano. Cuando Dios te llama, cuando Dios te atrae a Él, cuando Dios te salva, cuando Dios te rescata, es para eso, para anunciar su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos quién es salvo y quién no es salvo. Nosotros no sabemos quién va a creer. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la misión del cristiano. Entonces, ¿quiénes son los que van a apostatar, hermanos? Son los que nunca fueron cristianos. Esos apostatarán de la fe. Un verdadero cristiano no va a apostatar de la fe. Los falsos maestros, hermanos, llevarán a muchos a la apostasía. Tenemos que analizar nosotros, hermanos, quién enseña bien la palabra del Señor, quién está enseñando bien el consejo de Dios. Tenemos que ver con claridad la sana enseñanza, la sana doctrina, y siempre que esté el mensaje enfocado en las Escrituras. Debemos nosotros preocuparnos de que el mensaje que escuchamos sea bíblico, que se mencione la Escritura, que se apoyen, ¿cierto?, las palabras del predicador en las Escrituras. Que cuando no hay Biblia, hermano, cuando tú escuchas un mensaje y no hay Biblia, no hay palabra del Señor, deséchalo automáticamente.
¿Por qué? Porque la Biblia es nuestro apoyo. La Biblia es nuestro apoyo para nuestros mensajes. Y si no hay Biblia, no tienes por qué creerlo, hermano. Entonces en estos tiempos, hermano, es muy importante que estemos despiertos, con el discernidor encendido, listos, hermanos, para discernir las enseñanzas de los predicadores, de los que enseñan la Biblia, ya que hay hoy en día muchos malos obreros, hay muchos que dicen enseñar la Biblia, pero no lo hacen, sino que tuercen las escrituras, tuercen la palabra del Señor. En 2 de Pedro 2.1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Se fijan? Aquí es Pedro, está hablando, ¿cierto?, del pueblo de Israel, cuando hablaba que también hubo falsos profetas entre el pueblo. En el antiguo pacto, ¿cierto?, Dios hablaba a través de sus profetas. Jeremías, ¿cierto?, todos los que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, Dios hablaba por medio de ellos. Y así había muchos también que eran falsos profetas, que profetizaban a favor del rey, a favor del que gobernaba. Eran lisonjeros, profetizaban, solamente eran profecías buenas, de prosperidad, de gozo, de alegría. Pero los profetas de Dios profetizaban tanto lo bueno como lo malo. Y eso es lo que no le gustaba a los líderes de aquel entonces. Pedro acá se enfoca en eso, dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Acá ya le está hablando, ¿cierto?, a los que están redimidos, a la iglesia, a la primera iglesia ahí que se estaba formando. Habrá entre vosotros falsos maestros, los está alertando Pedro. Y eso no cambia mucho hoy en día, hermano, porque en estos tiempos también hay muchos falsos maestros en el día de hoy en las iglesias. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente, hermano. Por eso debemos tener cuidado cuando escuchamos a alguien, un predicador. Hay muchos que son solamente motivadores, no predicadores. Y meten, ¿cierto?, como su versículo ahí entre medio de sus palabras y lo tuercen a su favor y enseñan algo que no es, hermano. Y sacan el texto de su contexto original, de lo que realmente quiere decir esa escritura. Y ellos van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy en día el camino de la verdad es blasfemado, hermano. ¿Por qué? Por muchas razones. En medio de esta crisis que estamos viviendo sanitaria, esta pandemia, las autoridades han decretado que no se hagan reuniones, hermanos, masivas, que no se hagan cultos, reuniones, ¿cierto?, conciertos. Y nosotros hemos acatado esa orden, como la Escritura también lo dice, ¿cierto?, que debemos obedecer a las autoridades. Y en este caso no hay ninguna contradicción a lo que las autoridades están ordenando, porque están en lo cierto. Deben ellos, como autoridades, como gobierno, cuidar a la gente en el tema de la pandemia que estamos viviendo del coronavirus. Y ellos han decretado de que no se hagan reuniones. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? No lo hacemos, no lo vamos a hacer. Dicen que hasta 50 personas, nosotros somos menos, pero no importa, no queremos ir en contra. ¿Por qué? Porque la gente anda muy odiosa, hermano, anda buscando, ¿cierto?, donde poner el ojo para atacar. Y así hoy en día podemos ver, hay pastores, hermano, en el sur de nuestro país de Chile que han estado reuniéndose, hermano, a pesar de que le han dicho que no lo hagan, y la misma gente los ha denunciado. Se han ido pastores presos, hermano, por no obedecer a las autoridades. Y ellos se apoyan de que no, de que hay que obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Sí, a Dios se obedece por sobre todas las cosas, siempre y cuando las ordenanzas no vayan en contra de las escrituras. Y si la ley nos dice que no hagamos reuniones por sanidad, ¿cierto?, por un reglamento sanitario, no debemos hacerlo. Y debemos obedecer a las autoridades, porque la misma Biblia también nos enseña que no hay autoridad sino impuesta por Dios. ¿Para qué? Para que haya un orden de jerarquía en todo el mundo, en los países, en las naciones, hermano. Entonces nosotros, en el día de hoy se blasfema el camino del Señor por lo mismo, porque la gente inconversa dice, mira, esos son los canutos, esos son los cristianos, son los evangélicos, no les importa nada, hacen lo que quieren, para ser como ellos, mejor no,
para ser como esa gente, mejor no. Y blasfeman, hermano, el camino del Señor por causa de los mismos predicadores, de la misma gente, hermano, que son solamente religiosos. Porque uno puede adorar al Señor en la casa, tú puedes adorar a Dios en donde quiera que estés, hermano. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. El otro es un edificio, solamente un lugar físico donde nos reunimos. Pero la verdadera oración está en ti, en tus actitudes, en tus actos, en tu forma de vivir, en tu forma de pensar, en tu forma de comunión que tienes con el Señor. Tú eres la iglesia y la alabanza del Señor debe estar siempre, en todo lugar. Entonces dice acá, continúa, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En otras palabras, hermanos, vamos a leer los mismos versículos. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y de igual manera habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. En su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsa enseñanza, pero la condenación los espera. El mismo Jesús dijo cuando habló de los falsos, de cierto ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Este mundo, esta vida, todo el dinero que ellos ganan con el engaño, esa es su recompensa, disfrútenlo, porque será lo único que van a disfrutar, porque la vida eterna jamás lo harán. La presencia del Señor jamás estarán ellos ahí. Entonces, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Entonces aquí habla de los falsos maestros. ¿Cómo se van a introducir estos falsos maestros, hermanos, en la iglesia? Bien lo dice acá, encubiertamente, hermano. Ellos serán estos mismos que hablamos recién de los apóstatas, que llegan a una iglesia, hermano, llegan a una iglesia, entre comillas, ¿cierto? Buscan ellos al Señor, se acercan al Señor, tienen, entre comillas, también un cambio de vida, un cambio de hábito, pero nunca, jamás han sido salvos. Engañan al hombre, engañan a los líderes, buscan un puesto entre medio, ¿cierto? Entre los líderes de la iglesia buscan un puesto hasta que lo consiguen y después siguen con sus enseñanzas mentirosas, torcidas, sacando los textos de los contextos originales de la escritura, y así, hermanos, van con una seguidilla hasta que logran ellos, ¿cierto?, formar su iglesia, logran sacar un grupo de personas para enseñarles sus herejías, ¿cierto? Y ahí salen exactamente los mismos, los falsos, los apóstatas que siguen al hombre solamente. Y así se forman grandes iglesias también, hermano. Es triste decirlo, pero es lo que está sucediendo, hermano. Muchas iglesias se irán completitas al infierno, hermano, con pastor y todo. ¿Por qué? Porque no hay una enseñanza bíblica, porque no se enseña acerca del pecado, no se enseña acerca de la corrección, acerca de lo que Dios quiere para nosotros, sino que solamente se enseñan hay muchas enseñanzas superficiales que hablan solamente de halagar al hombre y hablan de un Dios bueno, de un Dios que no castiga, hermano. Entonces, como dije anteriormente, si es una verdad a media, es una mentira. Entonces Pedro acá denuncia abiertamente la falsedad entre hombres que se dicen ser voceros de Dios. Pedro expone la conducta de los falsificadores del Evangelio. Nos pone al acecho Pedro acá para que estemos despiertos y conozcamos más las Escrituras. Debemos conocer la Biblia, hermano. No debemos ser ignorantes de las Escrituras, porque yo mismo ahora le estoy dando un mensaje, le estoy dando una predicación, estoy usando textos bíblicos. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Será verdad lo que está hablando ese hombre? ¿Será verdad? ¿Y qué es lo que hace usted como los cristianos de Berea, cierto? Con su Biblia analiza qué es lo que yo estoy hablando y si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto, a la luz de la palabra, hermano. No a la luz de tu juicio, sino que a la luz de las Escrituras. Pareciera, hermano, que hoy en día la gente ya no lee la Biblia. ¿Será así? Es difícil para estos falsos maestros enseñar cualquier mentira. O sea, es fácil, perdón, para estos falsos enseñar la mentira. Y más hoy en día, hermanos, que pocas veces se lee la Biblia, pocas veces se lee la Escritura. Nosotros como creyentes
lo dije al comienzo, debemos ser hombres y mujeres sabios en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nadie te engañe, hermano, para que nadie te engañe. Estos se han metido entre medio de la iglesia para enseñar doctrinas humanas y doctrinas de demonios, para apartar a muchos del camino de Dios. Y estos muchos, cierto, insisto, serán los que un día apostatarán de la fe. Estos falsos son muy astutos, hermano. Ellos saben que no están en la verdad. Ellos mismos saben que alguien que sabe realmente las escrituras los puede descubrir y los puede amonestar. Por eso muchos de estos son hombres que no aceptan corrección de nadie. Que usted se le acerque y le dice, hermano, pastor, mire, ¿sabe qué? Yo quiero decirle una cosa con respecto a lo que usted predicó. Y claro, cuando se sienten amonestados o que los van a descubrir de la mentira, se enojan. Se enojan, ¿por qué? Porque están mintiendo. Y es una forma, ¿cierto?, de seguir con su plan. Y empiezan, ¿cierto?, que no, yo soy el Hijo del Altísimo, yo soy el elegido, Dios me eligió a mí, ¿quién eres tú? Y empiezan con sus cosas raras, hermano, para que no los descubran. Son astutos estos hombres, astutos, mentirosos, son astutos. Por eso les hacen, encubiertamente lo hacen con los inexpertos, y estos son arrastrados para hacer el mal. Siembran la cizaña en la iglesia, hermano. No sé si ha escuchado eso, ¿cierto?, de que algunos, entre comillas, llamados hermanos, siembran la cizaña en la iglesia. Y logran muchas veces dividir la iglesia. A veces es para mejor, hermano. ¿Por qué? Porque se produce una limpieza en la iglesia y quedan los que realmente son. Y los que nunca han sido, ¿cierto? Claro, se van tras de estos falsos y enseñan solamente palabras lisonjeras. Entonces estos falsos maestros se van a ir hasta donde se encuentren los creyentes no capaces de discernir. Comenzarán, ¿cierto?, con sus palabras, de dónde te congrega, yo me congrego en tal iglesia, con razón tiene esa enseñanza tan torcida, con razón, ¿cierto? El pastor de ese lugar es un adúltero, el pastor de ese lugar es aquí, los hermanos también son aquí y acá, hay muchos que dicen que son santos y no lo son, y así empiezan estos hermanos a hablar peste de otras iglesias y de otros hermanos. ¿Para qué? Para poder cumplir con su misión, que es destruir la iglesia de Cristo. Y comienzan con esta cizaña, hermano. Y muchos son arrastrados por estos falsos. A lo mejor ellos dirán también, no, nosotros predicamos y enseñamos el amor de Dios, enseñamos la verdad. Nosotros sí somos de Dios, nosotros sí tenemos la verdad, como muchas iglesias lo dicen por ahí, hermano, que ellos son los dueños de la verdad. Dios me llamó a mí personalmente, con señales, con milagros. Yo te voy a enseñar bien. Pero no le diga a tu pastor que yo hablé contigo, sino que busca un pretexto, algo para salir de la iglesia y lo empiezan a envolver, hermano, hasta sacarlo de las iglesias. Y eso no es justo, hermano, no es correcto hacer eso con nadie. ¿Cuándo es correcto? Cuando realmente los hechos lo avalan, cuando realmente el pastor es un fariseo o está predicando la mentira, no predican la verdad, no predican la verdad bíblica de Dios. Ahí yo puedo aconsejar a alguien que se aleje de ese lugar. Pero si es un lugar donde predican sana doctrina, donde predican, donde el pastor es un hombre de Dios, ¿por qué voy a hacer yo ese mal? Si las almas son del Señor, hermano, las almas son de Cristo, Él pone y Él saca de las iglesias, no nosotros. Él es el que hace ese trabajo, Él es el que añade a la iglesia. No tengo que yo andar buscando almas o ovejas en otro lugar o en otras iglesias. No, hermano, eso lo hace el Señor. Entonces estos falsos, hermano, hay que denunciarlos, hay que descubrirlos. Miren lo que dice Judas en el verso 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza.
estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De cierto, ya tienen su recompensa, hermano. Estos individuos son un peligro entre el pueblo de Dios. Buscan solo su propio provecho, hermano. Como dice acá, cierto, nubes sin agua, con solamente una apariencia, llevadas por el viento de aquí para allá. Son árboles, cierto, pero otoñales, que no tienen fruto, que no tienen hoja, que están secos, hermano. Doblemente muertos y desarraigados, arrancados de raíz. Muchos lobos encubiertos, hermanos, también hay en las iglesias. Y debemos tener cuidado en estos últimos tiempos, en estos tiempos peligrosos, hermanos. Debemos ser hombres y mujeres de la palabra del Señor, que podamos discernir las escrituras, discernir las enseñanzas, discernir a los hermanos también, porque hay muchos falsos que te van a engañar. Muchos falsos que te pueden destruir, hermano. Muchos falsos que se pueden introducir en una congregación y pueden destruirla también. Y tú dirás, ¿cómo entonces, cómo podemos descubrir a estos lobos feroces, estos lobos falsos? El lobo, ¿cierto?, tiene una característica muy particular, ¿cierto? Y como en modo de analogía, hermano, el lobo, ¿cierto?, que otras veces lo he repetido esto, el lobo se conoce por el hocico, ¿cierto?, por la forma que tiene el lobo. ¿Cómo podemos conocer a un falso? ¿Cómo podemos conocer a un falso cristiano, a un falso maestro, a un falso predicador? Así mismo, hermano, por lo que habla, por lo que dice. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres conocer a alguien? Déjalo que hable, déjalo que se exprese, déjalo que saque todo lo que tiene, que hable, y tú conocerás dónde está puesto el corazón de esa persona. Porque de la abundancia de lo que hay en el corazón es de lo que habla la boca. Entonces, en estos tiempos peligrosos, hermano, pongamos ojo a nuestra relación con Dios, a tu relación con Dios, hermano, también. Debemos ser hombres y mujeres de la palabra, hombres y mujeres de la escritura, para que podamos discernir estos tiempos malos, estos tiempos peligrosos, y podamos tomar buenas decisiones también, para que no afecten a la iglesia de Cristo, para que no afecten a los hermanos también que están en la iglesia. Debemos ser conocedores. Lo mismo que le explicaba recién, hermano. Si la autoridad nos dice, oye, quédate en casa, no salga, a no ser que sea necesario, quédate en casa, hermano. Cuida a los tuyos, cuídate a ti, cuida a los demás. Muchos dicen, no, si esto solamente es un cuento, aquí es para dominar, ¿cierto?, para imponer el orden mundial. Hay muchas teorías, hermano, y que son ciertas, muchas de ellas son ciertas. Pero el virus es real, la enfermedad es real. De eso no hay ninguna duda. Entonces debemos cuidar a los nuestros hasta que haya una vacuna, hasta que haya una cura para este virus. Entonces no nos pongamos en el plano de que no, todo esto es una mentira, que nos quieren controlar, que nos quieren dominar. Yo salgo igual a la calle y no me importa, no voy a usar mascarilla, no voy a usar guantes, no voy a usar alcohol gel, nada, sino que yo voy a vivir a mi manera. A lo mejor tú te vas a contagiar y pasará sobre ti el virus, no hará mayores estragos en ti. Pero ¿qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con las personas más vulnerables? Si hay en tu hogar ancianos, si hay niños pequeños, ¿qué pasa con ellos? Entonces cuidémonos, hermanos, cuidémonos. Si sabemos que todo está bajo la cobertura y la protección del Señor, los que somos hijos de Dios sabemos que todo esto va a acontecer y que va a pasar, pero debemos estar tranquilos. ¿Por qué, hermano? Porque a la hora que nosotros muramos, a la hora que nosotros partamos de esta tierra, va a ser el tiempo determinado y definido por Dios. Puede haber una bomba atómica en este momento, pero si Dios no quiere que mueras, no morirás, hermano. Y esa es la confianza que debes tener en el Señor, que Él sabe la hora, el minuto y el segundo exacto cuando tú partirás de esta tierra. Tú lo único que debes hacer es seguir las reglas, hermano. Sigue las reglas de todo esto. Sigue las reglas del Señor Jesús, que nos dice que confiemos en Él y que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sigamos esa regla y viviremos para Cristo, y cuando muramos, moriremos para Él también, hermano. Así que te invito a que sigamos adelante, que sigamos congregándonos por este medio, hermano. No es el más adecuado, insisto, pero nos permite, ¿cierto?, tener un tiempo de reunión para que podamos compartir la palabra,
para que podamos seguir aprendiendo de todo lo que va a acontecer, hermano. Así que te animo, hermano, a que sigas adelante, a que busques al Señor, a que confíes plenamente en Él. Él no te dejará, no te va a desamparar jamás, porque somos sus hijos, hermano. Y el que comenzó la buena obra en nosotros, ese mismo la va a terminar. Amén. Así que oremos y damos gracias al Señor. Agradecemos, Dios, este tiempo, Padre, que nos permites para poder estar con los hermanos a través de las redes sociales, Señor. Algo increíble que estaba lejos de nuestra mente, lejos de nuestro conocimiento, Señor, que un día llegaríamos a este punto. Pero damos gracias, Padre, gracias porque podemos estar reunidos, nuestros hermanos pueden escuchar tu palabra, nuestros hermanos pueden escuchar tu mensaje, Señor, aunque sea por este medio, pero se puede hacer, Padre. Damos gracias, Señor, tu infinito amor, tu misericordia. No nos has dejado, no nos has desamparado. Tenemos pan, agua en nuestra mesa, un techo, Señor, un lugar donde cobijarnos, y te damos gracias, Padre. Rogamos por todos aquellos que no lo tienen, Señor. Rogamos por aquellas personas que han perdido su ingreso, su fuente de ingreso, su trabajo, Señor, para que tengas tu misericordia, Padre Santo, para que des sabiduría a las autoridades, para que comiencen ellos a tomar buenas decisiones, Señor, para que la economía vuelva a remontar, Señor, porque todas estas personas han quedado sin trabajo y ya no tienen, muchos no tienen qué comer, Señor, ni cómo pagar sus cuentas. Te pido que tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor, de este mundo, de esta sociedad, y que los ayudes también, Señor amado. Ayúdanos a nosotros también para tener un corazón dadivoso, para tener un corazón lleno de amor, desprendido de lo material, para ayudar también a los que no tienen, Señor, porque esa es la forma que tienes tú de bendecir, Padre. Bendices a unos para que esos bendigan a los que más lo necesitan también, Padre. Agradecemos, Señor, todo tu amor, tu misericordia y tu bondad. Y te damos gracias, Padre, y te ruego por mis hermanos, que si alguno está enfermo también, Padre, seas tú llevando sanidad a sus vidas, Dios del cielo, y que podamos el próximo domingo estar reunidos nuevamente, Señor, estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga entonces, hermanos, y nos vemos el próximo domingo a esta misma hora. Dios les bendiga. Un abrazo.